Damos gracias al Señor por esta tarde que nos permite. Bendito Dios, gracias por estar en este lugar reunidos con el propósito de aprender de su palabra. Hoy suplico, Señor, que usted disponga en los corazones, Señor, el ánimo de ser edificados, que toda perturbación, toda distracción, Padre, todo prejuicio en nuestra mente sea anulado, Señor, y que la obra de su Espíritu Santo pueda abrir nuestros oídos espirituales para ser aconsejados y edificados, Señor, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en su mano nos encomendamos hoy. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero agradecer a cada uno por estar acá y felicitarles. No dudo que cada vez que nosotros tenemos el ánimo de reunirnos para exponernos a la palabra del Señor, hemos sido tocados por su Espíritu Santo, porque esta carnita no tiene ánimo ninguno de buscar de Dios. Se lo cuento yo. Me encantaba el baile, me encantaba la cerveza y otras cositas más que mejor ya no las menciono. Pero cuando me decían de ir a la iglesia no había ningún ánimo, es decir, falta fuerza. Y cuando nos metemos un poco más en el pecado y Satanás nos tiene más amarrados, no solo no tenemos fuerza, sino que sentimos rechazo por las cosas de Dios. Si usted ha estado en esa condición, yo quiero decirle que Dios lo sabe y Dios lo entiende. Cuando usted siente rechazo por Él, Dios lo entiende. Y es por eso precisamente que no nos deja caminar solos en la vida espiritual, sino que Él dijo que dejaría su Espíritu Santo para estar con nosotros, y Él es el que nos fortalece. Y es por eso que podemos perseverar y crecer en la vida espiritual, porque en nuestra voluntad, en nuestra carne, jamás podríamos avanzar. Así es que es el Señor el que tiene en sus planes el fortalecernos y en hacernos crecer en la vida espiritual. Vamos a estar hablando esta tarde acerca de un tema que cuesta tocar a veces en las congregaciones. Si usted escucha en la televisión, si usted escucha por distintos medios, se habla mucho de ese evangelio triunfalista, en donde le dicen a usted que usted viene a los caminos del Señor y se le acabaron los problemas. De eso se habla mucho ahora en las predicaciones. Pero la palabra de Dios está completa y no ha cambiado desde que la conocemos, y tiene unos temas que cuando los recibimos nos gozamos nosotros, si nosotros estamos comprometidos con la esperanza maravillosa de la vida eterna, pero nos cuesta cuando nosotros queremos disfrutar un poco del mundo y estar diciendo que sí, que estamos esperando al Señor. A muchas personas que les compartimos el evangelio dicen: mire, es que la vida cristiana, se lo voy a hacer como lo he dicho antes, es difícil. Es que seguir la palabra de Dios nadie cumple, dice las personas, ¿verdad? Porque es difícil seguir la palabra del Señor. Y yo lo he notado y lo he comprobado y tengo una conclusión. Sí es difícil seguir la palabra del Señor. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros queremos seguirnos deleitando en el pecado y queremos las promesas eternas de Dios. Cuando nosotros queremos el favor de Dios, pero no queremos soltar aquello que deleita nuestra carne. Eso sí es bien difícil, porque me pasó por 16 años. Estuve ahí queriendo decir que era cristiano, pero también disfrutando lo que le gustaba a mi carne. Y cuando me decía: mire, vamos al culto, yo le decía a mi mamá: estoy bien ocupado. Eso sí es difícil. Pero cuando nos consagramos al Señor, yo le garantizo que es la cosa más maravillosa. Nos deleitamos en ver cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, y sabemos que Él es nuestro amigo y Él es quien nos fortalece. Hoy estaremos hablando acerca de la paciencia de Dios. Yo quiero decirle que Dios es una persona. Dice la palabra que es espíritu, pero cuando estudiamos a Dios, nosotros tenemos que comprender que Dios siente, Dios se entristece, Dios se alegra, Dios se enoja y Dios toma acción. Cuando vemos entonces a la luz de la palabra, vemos un plan maravilloso que Dios ideó porque el hombre se apartó de Dios. Conocemos la historia de Adán y Eva. Dios los pone allá en el huerto y les dio un proyecto para vivir, pero les dijo: esto no lo hagan. Pero decidieron desobedecer a lo que Dios había dicho: no lo hagan. Avanzó la humanidad, se hundió en el pecado de tal manera que en el tiempo de Noé dice que el hedor, el apestor del pecado llegó hasta el trono de Dios.
Y lo dice categóricamente. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y dijo, raeré toda vida de la faz de la tierra. Es decir, lo voy a arrancar de raíz. Pero dice que había un hombre que halló gracia delante de Dios. Y se llamaba Noé. Entonces le dio un proyecto a Noé y se salvó Noé y los 7 que estaban con él. Sus nueras y sus hijos y su esposa. Y siguió la humanidad. Pero luego el hombre igual siguió pecando y el Señor mandó profetas, mandó jueces. Y ahora en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Su palabra. Con el evangelio completo de salvación, pero el Señor ha dejado la oportunidad completa al ser humano de decidir si caminar hacia la obediencia a su palabra o hacer caso omiso a lo que el Señor dijo. Esto tiene que hacer para vivir en comunión conmigo y tener un lugar en el reino de los cielos. Pero la palabra del Señor establece 2 finales del alma del ser humano: o salvación o condenación eterna. Y yo quiero aclarar algo hoy. Sin importar si yo lo creo o no lo creo, la palabra está dada. Sin importar si yo creo que hay Dios o sin importar que yo no crea que hay Dios, Él está en su trono. Él no deja de ser Dios. Nosotros de hecho estos días estuvimos platicando con alguien que dijo que no, que la Biblia eso la habían manipulado y que había, y bueno, expresó tantas cosas y hasta la gente a veces no cree que hay Dios. Pero eso es indiferente. Dios sigue estando en su trono y su palabra se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá. Imagínese usted que lo más difícil para Dios ya se cumplió. ¿Y cómo no se va a cumplir lo más fácil? Lo más difícil para Dios fue entregar a Jesucristo en semejante sacrificio cruel y vergonzoso en la cruz. Y nosotros tenemos registrado en la historia secular y en la historia bíblica cómo fue el acontecimiento del advenimiento de Jesús y el cumplimiento de su ministerio. Ya se cumplió. Eso era lo más difícil para Dios. Jesús mismo lo expresó en Getsemaní cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún a los apóstoles los invitó a orar porque les dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Y cuando estaba en la cruz, ya colgado de la cruz, expresó su oración al Padre diciendo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo más difícil para Dios, entregar en sacrificio a Jesús. Ya lo que viene de aquí para adelante, hermano, esto es más fácil para Dios. Porque es el cumplimiento nada más de la decisión suya y la decisión mía. Y decidimos para condenación o para salvación. Pero Jesús dijo: son muchos los que están delante de mí. Y dice que a causa de lo que Él miró delante de Él, soportó la cruz. Así que mirando este plan maravilloso de Dios, tenemos que comprender que hay un día que se acabará la oportunidad para el hombre de decidir cómo vivir su vida. ¿Y cuándo será ese día que se acaba la oportunidad? Cuando te deje de palpitar el corazón. Ese día se te acabó la oportunidad. También la palabra de Dios menciona otro evento maravilloso que ocurrirá. Sonará una trompeta en los cielos y su pueblo será levantado. Luego de ahí en adelante vienen los juicios sobre esta tierra. Se acabó la oportunidad. Mientras tanto, hoy nosotros estamos viviendo, y yo quiero que se le quede grabado esto, en la paciencia de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de la paciencia de Dios. Yo puedo recordar que antes se castigaba cruel. Espero que ustedes, los que pasan de 60 años aquí, no hayan sido crueles. Pero abundaba la crueldad en aquellos tiempos. Mi abuela manejaba siempre un cincho colgado así como de un horcón de madera. Tenía un clavo y allí manejaba colgado un cincho. Pero ¿sabe de qué era el cincho? Era una correa así de hule de llanta de carro, larga, casi 1 metro, y la manejaba colgadita ahí. Y nosotros ya sabíamos que ese cincho lo iba a ocupar la abuela algún día.
Pero estaba ya el cinchito y mi abuela decía, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Pero cuando veíamos que el cincho ya no estaba colgado de ese lugar, sabíamos que la paciencia se había agotado. El cincho no había sonado, pero estaba en el delantal de mi abuela. Y todos estábamos seguros que la abuela solo estaba esperando el momento para que el que había cometido la falta se descuidara y ella se le pudiera acercar y míreme la seña, ¡suácata! Y dolía ese cincho. Una vez una hija de mi abuela hizo algo que no debía. Dejó al esposo y se fue por allá. Y mi abuela no quería que se volviera a juntar con el esposo, con el muchacho, porque no se habían casado todavía, porque él había dejado a su esposa. Y ella no quería que se volviera a juntar con él. Así que la señora se fue y dejó sus niñas, porque ya tenía 2 niñas. Y mi tía regresó a la casa y estaba ahí. Y cuando mi abuela miró que había regresado, pero había regresado con el señor que ella no quería que se volviera a juntar, el cincho se destrabó del clavo donde yo le cuento que lo mantenía. Y estaba mi abuela con el cincho en el delantal. Y la tía llegó y estuvo caminando por ahí como que había llegado a visitarla, pero no, le dijo a las niñas, alístense que nos vamos, le dijo. Y las niñas bien contentas y las agarra y sale con las niñas y la pesca mi abuela. ¿Para dónde va? Le dijo. No, es que me está esperando el tío allá afuera. Hínquese. Y se hinca. Mi tía bien obediente. Aguantó el primero, pero el tercero ya no lo esperó, hermano. Dolía mucho esa cuereta de hule. Se agotó la paciencia de la abuela. Y eso ocurrirá precisamente con la paciencia de Dios. Ya estaremos leyendo los versículos que hablan de la paciencia. Así que si vivimos en la paciencia de Dios, dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí quiero que empecemos viendo un detalle. Imagínense que Dios en primer lugar empieza señalando que está teniendo paciencia para con nosotros. Y yo quiero decirle que esta palabra se escribió para los conocedores de la palabra, no para aquel que no conocía la palabra. Entonces le está diciendo, si queremos verlo en términos salvadoreños, le estaba hablando en primer lugar a la iglesia. Le está diciendo la iglesia, te estoy teniendo paciencia para con ustedes, los que decimos que somos cristianos en primer lugar. ¿Y por qué es entonces que el Señor dice, yo no he cumplido mi promesa de volver, yo no he regresado a la tierra porque tengo paciencia para con ustedes? En primer lugar, Dios está mirando que la iglesia no está preparada, que la iglesia no le está esperando. Un día de esto yo estaba predicando, de hecho ayer estaba predicando el tema acerca de la unidad, cómo al Señor le importa acerca de la unidad. En San Juan capítulo 17, el Señor habla de esa unidad y dice que a causa de la unidad, dice Jesús, el mundo conocerá que Él había sido enviado. Y si en la iglesia no hay unidad, entonces significa que es por eso que el mundo no quiere creer en Jesús. Imagínese si no está cumpliéndose esta palabra que el Señor está diciendo a su iglesia, yo estoy siendo paciente para con ustedes. A nosotros en primer lugar, la iglesia, Cristo nos está teniendo paciencia. Si usted ya es parte del cuerpo de Cristo, si ya hizo compromiso con Dios, Dios espera que esté cumpliendo el mandato de caminar como un hijo digno de ser llamado hijo de Dios. Y si no lo está haciendo, diga, Señor, ya comprendí, entonces a mí me está teniendo también paciencia. En primer lugar, Dios está teniendo paciencia porque la iglesia viva como hijos de Dios, porque la iglesia viva mostrando el amor, porque la iglesia viva sirviendo a la obra del Señor, compartiendo a otros la esperanza bienaventurada de salvación. Porque sigue diciendo el versículo, porque Él no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. En segundo lugar, el reto entonces para la iglesia, además de vivir en santidad, el Señor está esperando que la iglesia haga lo que nosotros estamos haciendo aquí. Hoy venía pensando que venía yo para acá y digo, yo tengo un montón que hacer, pero el día lunes estamos programados que a las 2 de la tarde hay que cargar ese vehículo y salir corriendo para los lotes. Y estoy programado, o sea, eso está en mi agenda y ya no es una carga salir para los lotes, sino que ahí está en la agenda. Porque el Señor quiere extender su misericordia a los lotes y llevar esta palabra y extender su salvación a todos los que sean alcanzados acá. Porque está diciendo esta palabra, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga bien. No dice yo quiero que todos escuchen esta palabra. El Señor Dios dice no quiero que todos se reúnan allá con ustedes en los lotes. Dice yo no quiero que ninguno perezca, sino que quiero que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos deja una lección bien grande. Cuando estamos dudosos si seguir o no seguir al Señor, hermano, para estar en comunión con el Señor se necesita dar el paso de fe que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento nosotros lo podemos escenificar. El arrepentimiento es que yo iba para allá, pero ahora ya no voy para allá, sino que doy vuelta y sigo para acá. Arrepentimiento significa, yo reconozco que la vida que estoy llevando es desagradable delante de Dios, así que ahora me da pesar y le digo, Señor, estoy caminando mal con usted. Hoy le confieso, Señor, que me arrepiento, reconozco que he fallado. Le pido perdón. Segundo paso, el arrepentimiento. Reconozco, le pido perdón, pero el tercer paso, el arrepentimiento es, no lo hago más. Y eso es lo que dice el Señor que está esperando. Él no retarda su promesa, dice, sino que está siendo paciente. Así que hoy estamos viviendo en el tiempo de la paciencia de Dios. Paciencia, ¿por qué, hermano? Porque yo quiero contarle que viene juicio terrible sobre esta tierra para empezar. Y en segundo lugar, si pasamos de esta vida terrenal, la palabra de Dios dice que nuestra alma es inmortal y que unos serán enviados a condenación eterna por la decisión que tomaron en esta vida. Y otros, dice el Señor, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. San Juan capítulo 14, versículo 2. Así que esa es la paciencia de Dios. Dios conoce porque ya está establecido un proyecto para esta humanidad. Un día se acabará el tiempo, un día sonará la trompeta, un día se paralizará tu corazón, dejará de funcionar tu cuerpo y tú partirás y la oportunidad se habrá terminado de arreglar tu vida con el Señor. Isaías 1:18, con gran desesperación el Señor clamando a través del profeta dice, vengan luego y estemos a cuenta. Este es un llamado desesperado de parte de Dios, porque las reglas ya están establecidas. Si el hombre se va sin arreglar cuentas con Dios, terminará en condenación eterna. Pero el Señor dice en segunda carta de Pedro que leímos, que está teniendo paciencia para que el hombre tenga chance de arrepentirse. Pero este llamado que miramos en Isaías capítulo 1, versículo 18, es desesperado de parte de Dios, diciéndole al pueblo, vengan luego y estemos a cuenta. Hermano, sinceramente cuando nosotros vemos este llamado de parte de Dios y lo vemos en frío, deberíamos de pensar, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para que estés clamando con gran angustia que yo me acerque a Él? ¿Por qué Dios debería de estar clamando que yo me acerque a Él si soy yo el necesitado? Somos nosotros los frágiles en esta naturaleza. Nos morimos, hermanos, sin avisar mucho. Me estaban contando por ahí que hubo una persona que falleció estos días porque lo picaron unas avispas. Somos tan pasajeros. La muerte llega sin avisar. Y es por eso precisamente que Dios clama a través del profeta Isaías, vengan luego. Pero oiga bien la exclamación, y estemos a cuenta. Dios dice, acércate porque tenemos cuentas que arreglar. Te urge acercarte a arreglar cuentas conmigo.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué hace esa exclamación el Señor? Porque si nos vamos sin Cristo, si nos vamos sin arreglar cuentas con Él, Él conoce el final que habrá. Y Él dice también a través del profeta: volveos de tus malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, hoy, hermano, es el tiempo de la paciencia de Dios. Hoy es el tiempo que Dios, oiga, qué triste esto, cómo se lo voy a decir, pero es lo que está pasando. Hoy es cuando Dios está rogando al ser humano que se acerque a Él para que no termine en condenación. Dios nos ha estado esperando, Dios nos ha estado buscando, Dios nos ha estado rogando. Y dice la porción que leímos ayer en San Juan 17, y lo haré aún. ¿Qué significa eso? Lo seguirá haciendo. El Señor te seguirá buscando mientras el tiempo no se acabe. ¿Y cuál es el tiempo para usted? Pues el tiempo puede ser cuando se le acabe el ánimo a su cuerpo y usted deje de vivir. Pero el Señor ya le dijo: vengan luego y estemos a cuenta. Y oiga qué maravilloso esto. Dice Isaías 1:18 en la segunda parte: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. A veces nosotros nos sentimos culpables y decimos: mire, hermano, es que yo no soy digno de Dios. Yo no tengo perdón de Dios. Si usted supiera las cosas que yo he hecho, hermano, es que Dios no me puede perdonar a mí. Alguien me dijo así, me confesó los pecados que había hecho. Pero lo maravilloso es cuando estudiamos ese versículo, dice: si tus pecados fueren como la grana, es decir, oscuros, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es lo único que Dios está pidiendo y rogando al ser humano que haga? Que venga únicamente. Dios está rogando al ser humano únicamente que se acerque a Él, que le tome en cuenta. Y será triste aquel día, hermano, que a causa de nuestra arrogancia, a causa de lo que nosotros creemos, nuestro intelecto, nosotros no hayamos querido creer en este evangelio tan sencillo, sino que nosotros creemos entender las cosas de este mundo, pero un día se nos acabará la fuerza. El hombre más fuerte de este mundo se le acabó la fuerza y murió. Se llamaba Sansón. Se murió. Y todos los grandes que usted ha visto, los más famosos y todos los que ya pasaron, ya se murieron. Se les acabó la fuerza. Todos partiremos entonces un día y estaremos delante del Señor. Pero ahorita estamos viviendo la paciencia de Dios. Y yo quiero darle algunas citas bíblicas que vamos a leer para que usted sepa por qué Dios está tan desesperado en ese llamado al hombre que proceda al arrepentimiento. Porque Dios está extendiendo su paciencia. Lamentablemente, los que ya partieron ya no tienen oportunidad, según la palabra, ya lo vamos a leer. Dice Mateo 24:19. Mas ay de las que estén encintas. Solo voy a leer una partecita porque esto es grande, la tribulación que menciona y relata Mateo 24 y Apocalipsis. Dice: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, el Señor está llamando hoy, que todos estamos tranquilos, gozando y diciendo que El Salvador es el país más seguro, la región y todo. Estamos viviendo hoy un tiempo bueno en nuestro país. Pero la vida se puede acabar. Pero el Señor está anunciando: viene tribulación sobre esta tierra, cual no la ha habido nunca, ni habrá sobre la historia de este mundo. Viene tribulación. Entonces es por eso el llamado insistente de Dios diciendo al hombre: vengan luego y estemos a cuenta. El problema también que Dios conoce en nuestra naturaleza es que mientras más nosotros nos deleitamos en el pecado, hermano, nos endurecemos más. El que empieza a idolatrar el pecado se endurece tanto que ya no quiere nada de Dios.
El que cree que todo lo resuelve, y es por eso que usted ve esa gente famosa que se mete en manejar mucho dinero a través del tráfico de droga. Usted ve que esa gente resuelve todo asesinando. Sencillo, porque cree que así se arreglan las cosas y sencillamente resuelven su vida así y así avanzan, pero un día terminan allá, unos muertos, otros están allá enjuiciados. Pero ellos creyeron en su naturaleza que así se podía resolver con las armas. Pero a menor escala también puede ocurrir que nuestra vida cree que podemos resolverla con nuestra propia inteligencia. Y podemos resolver algunas cosas y nos pueden aplaudir unos cuantos en esta vida. Pero yo le digo que delante de Dios eso no cuenta. Cuando Él ya dejó establecida su palabra diciendo, delante de mí tienen cuentas que arreglar. Acérquense y esas cuentas van a ser limpias. ¡Qué maravilloso! Esto suena fácil, pero cuando nosotros reconocemos a través de Isaías capítulo 53, ahí entendemos entonces que es tan fácil para Dios decir, acérquense y sus pecados van a ser limpios como la nieve. Es que Isaías 53 dice que sobre los hombros de Jesús fueron puestos todos nuestros pecados. Y Él estando colgado en la cruz dijo, consumado es, y expiró. Eso significa, hecho está. El precio completo de tu culpa fue pagado. Eso significa esa expresión de Jesús en la cruz. Hecho está, consumado es. Cristo pagó el precio completo de nuestra culpa, sin importar el color de nuestros pecados. Es por eso que Isaías le dice al pueblo, vengan luego, aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, porque Cristo ya los pagó. Por eso lo único el hombre que tiene que hacer es venir a Dios, reconocer que le falló y decirle, Señor, perdóneme. De aquí en adelante, Señor, yo me consagro para usted y quiero empezar a vivir conforme a su palabra. ¿Y por qué entonces el llamado insistente de Dios? Ya leímos una cita, pero también segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por esto es la insistencia de parte de Dios, sabiendo que ya está establecido el plan sobre esta humanidad, ya está dictado y no se va a cambiar porque ya quedó establecido en su palabra. El Señor está diciendo con gran angustia al hombre, vengan, yo tengo paciencia, quiero que se arrepientan. Y dice, sus pecados van a ser emblanquecidos, porque viene juicio sobre esta tierra. Si nosotros creyéramos esto, hermano, corriéramos al Señor. Aún los predicadores, si creyéramos la magnitud de esto, yo le digo que fuéramos mansitos y predicáramos las 24 horas del día, si creyéramos la magnitud de esto. Nosotros apenas hemos creído así como lo leemos, pero si lo viéramos como dice la palabra, lo relata diciendo, tal angustia que nunca la ha habido ni la habrá sobre la faz de esta tierra. Yo le digo que los predicadores visitáramos las casas, les anduviéramos tocando, anduviéramos rogando como Isaías estaba clamando ahí en el capítulo 1, diciéndole, hermano, vuélvase al Señor. Yo le digo que los predicadores a veces nos ha pasado, no sé si Pastor Juan Carlos, pero ha habido gente que el Señor nos ha inquietado de los cercanos de nosotros y nosotros decimos, despuesito le hablo, conociendo esta palabra nosotros de lo que viene después de la muerte, y han habido amigos nuestros que se han ido y no les hablamos y después hemos sentido ese pesar en nuestro corazón de decir, ¿por qué no le dije? Mis amigos de bachillerato se fueron 2 y después me quedé lamentando, ¿por qué no les testifiqué de Cristo? Se fueron como de 26 años mis 2 amigos, los 2 cercanos. Porque hoy que conozco esta palabra, reconozco que hay un proyecto de parte de Dios. Y el alma tiene un final. Y no solo el alma, la palabra de Dios dice que serán resucitados, tomarán cuerpo. El Señor llamará, el Señor levantará.
con cuerpos glorificados para los que estén allá con el Señor, pero también los otros van a tomar sus cuerpos y van a estar delante de Dios para ser juzgados y ser apartados al lugar que ellos decidieron. El tiempo entonces del juicio viene, dice Isaías 2:19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Esto no es fácil, hermano. Nosotros nos afligimos de repente cuando viene una tormenta fuerte y quiebra las ramas de los árboles, pero no hemos salido huyendo todavía. Pero la palabra de Dios dice que estos juicios que vienen, la gente huirá y se meterá en las cavernas, dice, a causa de la presencia temible de Jehová. Se nos ha enseñado que Dios es amor, pero espero que nosotros comprendamos que la palabra de Dios dice que también es fuego consumidor. Y aquí habla de una presencia temible de Jehová. El Señor no vendrá para sobarle la espalda al pecador. Él no vendrá para decir, sí, yo te entiendo, hijito, tú has sido débil porque estaba en esta carne, pero pasate acá de un ladito, aquí te voy a dar un chance. No, dice que la presencia que va a haber es una presencia temible de Jehová, porque vendrá para castigar la maldad de esta tierra. Eso es lo que viene. Y es por eso precisamente el llamado de Dios, llamando a la humanidad al arrepentimiento para que vivamos en comunión con Él. Y yo quiero contarle hoy a todos aquellos que no han hecho un compromiso con el Señor, esta vida es maravillosa. La vida en Cristo es fantástica, bendecida. El Señor nos acompaña, ha prometido estar con nosotros todos los días. Si nos va mal, de vez en cuando el Señor está con nosotros, Él nos acompaña. Él ha prometido bendición sobre nuestra casa, bendición sobre nuestra descendencia, bendición sobre nuestros hijos. Esto a mí me quebrantó el corazón cuando yo estudié el Salmo 112, que dice: la generación de los rectos será bendita, la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. ¿Y cuántos no hemos anhelado tener una descendencia bendecida y poderosa en la tierra? A menos que nosotros digamos, no, es que mi hijo sea borracho no es tan malo. No es que mi hijo tenga ahí una vida desordenada, eso no es tan malo. Hermano, yo le digo que delante de Dios, lo más importante es nuestra alma. Y si nuestra alma no está asegurada para salvación, al mismo joven rico en la palabra Jesús le dijo: ¿de qué te sirve que ganes toda la riqueza del mundo si pierdes tu alma? Oiga, qué maravilloso esto. Así que lo más importante delante de Dios es que nosotros aseguramos su alma. Pero usted ve cómo Dios, aún en la palabra, aplaude a hombres que eran muy ricos, como Salomón. Hombres que tenían mucha riqueza y mucho poder, como David. Porque no depende de la riqueza, la condenación o la salvación, sino de un alma consagrada para Dios, que en la riqueza honra a Dios, pero también el pobre puede honrar a Dios en su corazón. Así que Dios lo que ve es la consagración en mi alma, que yo actúe conforme a lo establecido en su palabra. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Porque si alguno dice, mire, pero yo ya tengo mucha riqueza, y entonces ¿cómo voy a honrar a Dios si la palabra de Dios dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve? Si es que Dios no está juzgando la riqueza. Dios lo que está mirando es cómo camina tu alma, cómo los pensamientos de tu mente, cómo vas en esta vida, haciendo el bien o haciendo el mal. ¿Decidiste un día confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O tú sigues tu vida? No, yo voy a ser un poco bueno en esta tierra y con eso es suficiente. La palabra del Señor dice que tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo como nuestro único medio de salvación. El Señor entonces, hermanos, está esperando, después de estos juicios que ya fueron anunciados, está esperando una acción de parte de la humanidad. Segunda Pedro 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Cómo dice el Señor que nos quiere encontrar? Sin mancha
irreprensibles y en paz. Y yo quiero aclararle algo. No se trata de que el pastor Juan Carlos le vaya a sobar la espalda y le diga, hermano, qué alegría verte, Dios te bendiga, te veo que te va bien, te veo que va bien. No, se trata de ser irreprensible delante de Él. Y Él es el que conoce los corazones. Él es el que pesa aún las intenciones del corazón. Y Él es el que está diciendo, oiga, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que ya mencionamos, que la tierra y los elementos mismos dice que serán fundidos, serán derretidos. Es más, también dice la palabra que estos cielos y esta tierra ni se halló lugar para ellos. Y luego se conoció cielo nuevo y tierra nueva. A causa de la maldad será purificada de tal manera la tierra. Purificada con fuego, dice la palabra del Señor. Así que el Señor espera que nosotros vivamos irreprensibles y en paz. Así que tenemos que tomar por lo menos esos parámetros que el Señor pide para los que decimos que somos cristianos. Y el que todavía no ha dado el paso de fe tiene que empezar por arrepentirse, como dijo el primer versículo que leímos. Confesar a Cristo como su Señor y Salvador y decirle, Señor, aquí estoy. Usted dijo en Isaías que yo tengo cuenta pendiente con usted, aquí estoy. Usted dijo que mis cuentas van a ser blancas y usted solo dijo, venga luego, Señor, aquí estoy luego. Ya tengo 20 años, ya tengo 30, ya tengo 60, pero aquí estoy. Usted ha tenido paciencia hasta hoy, aquí estoy. Hoy me rindo, quiero empezar a vivir como un hijo suyo. Dios está esperando entonces, hermano, que nosotros demos ese paso de fe. Dice el versículo 15 de 2 Pedro 3, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es, ¿lo está leyendo conmigo? Para salvación. Bendito Padre. Yo me recuerdo que desde que yo tenía 4, 6, 8 años, como mis abuelos por ahí eran cristianos y mi mamá, yo oía que predicaban diciendo, arrepiéntase, Cristo viene, Cristo viene. Los abuelos, a ver desde cuánto vienen predicando Cristo viene pronto. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo creía que todavía él iba a estar vivo cuando Cristo volviera. Pero ya pasaron 2000 años y no ha venido. Pero Pedro nos lo aclara diciendo que el Señor lo que está teniendo es paciencia. Pero aquí aclara Pedro la paciencia de Dios. Dice que la paciencia de Dios es para salvación. ¿Para quién, hermano? Para el que todavía no es salvo. Si usted no tiene seguridad de salvación, para usted se está extendiendo la paciencia. Y hoy es el tiempo que el Señor envió para recordarlo. Yo quiero decirle que los predicadores, siempre que vamos a tener este tiempo, estamos con una lucha en el alma, hermano, preguntándole a Dios, ¿y qué le voy a predicar a mis hermanos si en este libro hay una cantidad de palabras? ¿Qué le voy a decir de todo ese libro? Y el Señor dijo hoy, llevarles y hablarles de mi paciencia. Y a usted lo trajo, a cada uno de los que están acá, para escuchar la palabra que el Señor le está esperando, que Él está teniendo paciencia, que Él está llamando para que sus pecados sean limpiados, que Cristo ya le pagó la deuda completa y que esa paciencia se ha manifestado para su salvación. Vea qué maravilloso. Yo ni sabía quiénes iban a venir hoy, pero Él sí sabe. Así que tenemos que tomar en cuenta que Dios tiene un plan con nuestra vida. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué está pidiendo entonces el Señor? En primer lugar, hermano, dice que nosotros tenemos que esperar la venida de Dios. Y también dice apresurándoos, esperando y apresurándoos. Significa que yo tengo que estar listo.
que yo tengo que haber dado ese paso de fe de abandonar todo aquello que es desagradable delante de Dios, lo que es pecaminoso. Ahí lo estoy esperando, estoy viviendo en santidad. ¿Cuántos creen que los seres humanos podemos vivir en santidad, apartados de pecado? Es que no lo hacemos en nuestra fuerza. Cuando nosotros invitamos a Cristo para ser nuestro Señor, el Espíritu Santo de Él viene a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando tú vas a pecar, el Espíritu Santo te inquieta. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero el Espíritu Santo no te agarra la oreja y te lleva. No, el Espíritu Santo solo te recuerda, no lo hagas, no lo hagas. Allá usted, si le obedece o no le obedece. Porque por eso hay algunos hermanos que grandes, emocionados ahí en la obra del Señor, y de repente lo vio un día caído allá. Y a los días se reconcilió otra vez. El Espíritu Santo le dijo, la palabra le recordó lo que no tenía que hacer. Y él dijo, no, que no aguante, que después me reconcilio. Y decidió y se fue. El problema es que cuando hacemos eso una vez y otra vez y otra vez, el alma se cauteriza y tú ya no escuchas la voz del Espíritu. Usted ve que la gente peca libremente y le da igual aunque haya sido un gran cristiano. Así que por eso dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de acontecer, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Esperemos al Señor, hermano. Poco falta. Un día templamos los hules. Un día nos vamos de esta vida. Y no sabemos si puede ser mañana. La vida se termina rápido. Hay familias que tienen herencia a veces, ¿verdad? Como por parte de mi mamá, una herencia trágica ahí de la gente ha muerto de una enfermedad. A veces algunos un poco temprano de su edad. Ahí en la familia de mi esposa también, por parte del papá de ella, la gente se ha ido muriendo sorpresivamente temprano, de una o de otra manera. Hay una familia que ya enterró 7 hijos. Jóvenes. Cuidado ahí, le desconectaron. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. ¿Se imagina usted? Entonces no sabemos cuándo nos vamos. Hermano, te fuiste caminando para un cañal y vienen corriendo a avisar. Si solo se desmayó el hermano ahí, ya no se movió. Vamos a recogerlo a ver qué pasó. Bien, muerto. Se fue. Por eso es que el Señor está llamando a tiempo hoy. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, no hay tal cosa que te puedan ayudar después de la muerte. Si gusta, se lo repito. No hay tal oportunidad que te puedan ayudar para tener salvación después de la muerte. Cuando el Señor ha estado llamando, cuando el Señor ha estado buscando, cuando el Señor ha estado rogando a que tú vengas y te consagres para Él y arregles cuentas con Él. ¿Cómo va a estar el ser humano esperando a morir? Y hay después los que queden aquí que me ayuden y que me arreglen la cuenta con el Señor. Eso no existe y el Señor cerró la puerta. ¿Dónde la abrieron? No sé. Pero el Señor cerró la puerta. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran, y dice una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Cuál juicio? Yo quiero confesarle que cuando estuve pequeño, hasta mi adolescencia, estuve confundido con esta palabra juicio. Porque a nosotros de pequeño, a mí me enseñaron que el juicio era la tribulación que viene sobre este mundo. Los juicios de Dios castigando la maldad en este mundo y el anticristo y todo lo que ocurrirá. Yo eso entendía por juicio. Pero Hebreos no se está refiriendo a esos juicios. Se está refiriendo al juicio cuando los muertos y los vivos serán levantados para estar delante del tribunal de Dios. Y ahí dice la palabra que serán abiertos los libros y serán juzgados cada uno conforme a las cosas que están escritas en los libros. A ese juicio se refiere. La palabra de Dios no deja chance para que yo me muera y después alguien me ayude
y ya llego a arreglar las cuentas. Si el Señor te está diciendo, venga luego, no dice muérase luego y después arreglamos cuentas. El Señor dice, venga. ¿Y quiénes son los que vienen? ¿Y quiénes son los que atienden un llamado? Los que todavía pueden oír, los que todavía pueden atender. Así que el Señor está haciendo tratos con los vivos, diciéndole, te es necesario que arreglemos cuentas y venga luego, yo te voy a perdonar, le dice el Señor. Y en Hebreos le cierra la puerta diciendo, te moriste, después de que te moriste, lo que te espera es un juicio y serás juzgado, dice la palabra, conforme a las cosas que estén en los libros. ¿Cuáles cosas? Las decisiones que tomaste cuando estabas en vida. Esas son. Hechos, dice la palabra del Señor, así que arrepiéntanse y conviértanse. Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, oiga, dos cosas, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora le pregunto, ¿a quién se extenderá ese llamado? A los vivos. Porque les está diciendo, así que arrepiéntanse, significa dejen de hacer lo malo, confiésenlo delante de Dios y conviértanse. ¿Qué quiere decir conviértanse? De aquí en adelante den frutos de Dios. Eso es convertirse. Dar frutos de Dios. Ya tus obras no son las mismas, tus prácticas no son las que desagradan a Dios, sino que todo lo que tú haces de ahí en adelante es aquello que obedece la palabra del Señor y honra el nombre de Cristo Jesús. Eso es convertirse. Así que si uno lo ve usted que anda con la Biblia bajo el brazo y predica el evangelio, pero todo lo que hace son cosas malas y que deshonran a Dios, ese tal vez se arrepintió en alguna vez de unos pecados, pero no se ha convertido, no está dando frutos para Dios, su vida no honra al Señor. Así que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y yo quiero recordarle, no lo va a juzgar el fiscal general de la República, lo va a juzgar ni siquiera el líder máximo de la religión, lo va a juzgar la palabra de Dios. Y esta palabra ya está escrita, la podemos conocer. La palabra dice, esto tiene esta recompensa y esto tiene esta recompensa. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 dice el apóstol Pablo, y este es el evangelio que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, qué maravilloso. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es hermoso. Algunos me han preguntado, hermano, y después de que yo ya recibí a Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Y yo en un chiste les digo, darse color. Eso significa ese versículo de Romanos. Después de que tú lo creíste en tu corazón, te tienes que dar color, confesarlo con tu boca, a tu familia, a tus amigos. ¿Y cuál es la vergüenza, hermano? Si tú has decidido por el grande, por aquel que te ha estado llamando, por aquel que te ha estado buscando, por aquel que te ha tenido paciencia, y ahora tú recibiste su misericordia y tuviste las agallas, el valor de decir, yo me confieso hijo de Dios. A partir de ahora me comprometo que me pongan los ojos los que me quieran mirar, pero yo voy a caminar en rectitud, en santidad, en integridad. No tengo cola que pisar de aquí para adelante, porque ahora consagré mi vida a Cristo Jesús. Eso significa si confesares con tu boca. Qué maravilloso. Así que, hermano, la misericordia de Dios se ha extendido. Yo no sé cuántos años usted tenga que estar reflexionando acerca de esta palabra, pero los años que usted tenga y no ha consagrado su vida al Señor son los años de paciencia que el Señor le ha extendido.
Hoy el Señor le ha hablado y nosotros con todo el amor del Señor venimos a compartir esta palabra, no para que usted se haga de nuestra religión, porque eso es lo menos importante, sino para que usted consagre su vida a Cristo Jesús. Y que el día que partamos de aquí, sin importar dónde ni cómo nos toque, seamos recibidos en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice que habrán dos tipos de recibimiento en el reino de los cielos. A los que vivieron esperando la promesa bienaventurada en Cristo Jesús les dirá: bienvenido, siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oiga, entra en el gozo de tu Señor, gloria a Jesús. Ese será el recibimiento para los que vivieron esperando al Señor. Pero los que no, dice la palabra, que irán llegando allá y el Señor les dirá: apártense de mí, malditos, no los conozco, al fuego eterno. Y agrega diciendo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero todos tuvimos en esta vida la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de recibir el llamado del Señor. Un día allá en la iglesia Sacamil, el jueves creo pasado, me tocó predicar y compartí yo esa palabra maravillosa que está ahí en Apocalipsis capítulo 14, donde se ve hasta dónde se extiende la misericordia del Señor, que aún en el tiempo de la tribulación, en esos 7 años, habrá un periodo que el Señor va a ocupar para que 3 ángeles pasen por los aires gritando este evangelio, diciéndole todavía a la humanidad: no se dejen sellar, porque los que tengan el sello de la bestia beberán del cáliz de la ira de Dios. Oiga, qué terrible. Y Juan, en Apocalipsis también, dice Juan que él miró las multitudes que estaban llegando al cielo con vestidura blanca, y él preguntó: ¿y estos quiénes son? Y se le dio la respuesta a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Pero dice los decapitados, es decir, tuvieron las agallas de confesar a Cristo en esa tribulación, que les cortaran la cabeza, y así ellos tuvieron un chance para llegar allá. Hasta allí llega la misericordia de Dios, hasta allí llega la paciencia de Dios, cumpliendo la palabra que dio a través del apóstol Pedro, diciendo: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta el último momento, hasta el último chance, Él enviará todavía 3 ángeles anunciando este evangelio. Arrepiéntanse, no se dejen sellar, porque beberán del cáliz de la ira de Dios. Pero ahora estamos a tiempo, como dije, comiendo mangos de todo sabor, bien sabrosos en este tiempo, jocotes, con salud, con fuerza. Qué bonito que podamos decir: Señor, la fuerza que me quedan, todavía le puedo servir un poquito. Yo eso dije cuando me celebraron mis 40 años. Señor, dije yo, si yo dije que le quiero servir y ya tengo 40, me gritó mi hija cuando estábamos partiendo un pastel en una mesa: 40, me dijo mi hija. Yo ni me acordaba cuánto estaba cumpliendo. Y sacudió mi cabeza esa palabra de mi hija y dije: Dios mío, 40 años. Y yo dije que le quiero servir. ¿Cuándo? Me fui a inscribir rapidito en el instituto bíblico y le dije: Señor, yo dije que le iba a servir. Y dijimos a meterle, porque yo reconocí que el Señor me había esperado suficiente. Y ya mis fuerzas ya no son las mismas. Pero las fuerzas que queden, hermano, aunque sea algo, le voy a servir al Señor. Consagrar nuestra vida a Él y hacer algo porque este evangelio camine. Así que hoy el Señor le ha enviado esta palabra. Pongámonos de pie, oramos, intercedemos, y usted que aún no ha consagrado su vida a Cristo, yo le invito para que hoy le diga: Señor, deme la fuerza. Yo no sé qué me ha detenido, Señor. Yo he conocido su palabra, usted me ha hablado de todas maneras, pero ahora yo decido consagrarme para usted. Bendito Dios, muchas gracias le damos. Gracias por esta palabra de advertencia. Gracias por esta palabra, Señor, de exhortación a nuestra vida. Suplicamos hoy, bendito Dios, que usted haga esa obra poderosa en las vidas que aún no han tenido la oportunidad de consagrarse a usted. Reprendemos en el nombre de Jesús toda atadura, toda incredulidad, todo espíritu, Señor,
del infierno que vino, Señor, para nublar las mentes, para robar la fe de las personas. Hoy, en el nombre de Jesucristo, yo clamo que su Espíritu Santo, Señor, pueda abrazar esos corazones, bendito Dios, que han estado sin fuerza. Que hoy su Espíritu Santo pueda mostrar ese amor que se mostró en aquella cruz. Pueda sentir ese amor palpable, Señor, a las vidas que han vivido desinteresadas. Bendito Dios, que han vivido alejadas, Señor. Le han conocido, pero no han tenido la fuerza, Padre Santo, de consagrarse para usted. Hoy, en el nombre de Jesucristo, invoco a su Espíritu Santo a venir y llenar y rebosar esas almas. Poder traer esa fe necesaria para decir: Señor, te necesito. Padre, en el nombre de Jesús, yo no dudo que usted tiene propósitos y planes maravillosos para este lugar y para cada habitante. Y hoy ha mandado esta palabra urgente de exhortación. Hoy le suplico que conceda usted el arrepentimiento, Señor, que obre salvación en las vidas. Cualquiera que sea la cadena, la atadura sea rota en el nombre poderoso de Jesucristo y pueda hoy celebrarse en los cielos por las almas que se arrepienten. Ahí, mi amigo, ¿dónde está? Ahí mismo, desde su corazón, dígale: Señor, yo he creído que he sido fuerte hasta hoy, pero reconozco que usted no es fuerte, usted es omnipotente, el creador de los cielos y la tierra. Yo soy solo una pequeña criatura, Señor, y me rebelé contra usted. He vivido conforme a mis deseos, Señor, dejando de lado sus voluntades y su palabra. Pero ahora, en el nombre precioso de Jesucristo, yo reconozco que Cristo ya pagó la totalidad de mi deuda y me ha dado perdón en aquella cruz. Hoy le pido que me perdone, le pido que me reciba como su hijo, Señor. Padre, gracias, porque su palabra dice que usted no estratifica los pecados, sino que todos mis pecados fueron puestos sobre los hombros de Jesús, y yo recibo perdón completo por medio de ese sacrificio. Padre, hoy le suplico que me reciba, que escriba mi nombre en el libro de la vida, y que cuando yo parta de esta tierra, sin importar si sea ahora mismo, en la noche, Dios, yo sea recibido en los cielos, Señor, porque por su misericordia yo he sido inscrito en ese libro. Ayúdeme, Señor, lléneme con su Espíritu Santo, porque sé que en mi fuerza no puedo. Yo quiero llegar hasta el final, Señor, honrando su nombre, dando testimonio de que soy su hijo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias le doy por salvarme. Padre, gracias le damos por cada uno que ha sido alcanzado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, suplico una ministración poderosa a su Santo Espíritu, Señor, en cada casa, en cada familia, Padre Santo. Que usted haga comprender que este llamado no se trata de religión, sino que es usted, Señor, procurando el corazón de cada ser humano que proceda al arrepentimiento, porque usted quiere darle una vida buena en esta tierra, pero también salvación eterna cuando partamos de esta vida. Encomiendo a cada uno, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a terminar cantando al Señor un himno muy hermoso.